Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con el tema de generación de variables aleatorias. Repasando un poquito lo que hicimos en el video pasado. En el video pasado creamos un generador congruencial lineal mixto de números pseudoaleatorios. Y primero que nada, hacer una corrección, algo que yo mencioné en aquella ocasión. Estaba revisando el video y sí me di cuenta que hay que hacer una corrección. Cuando les hablaba yo del generador congruencial lineal, que utilizábamos un esquema mixto, porque implica una multiplicación, que aquí la podemos ver, y implica una suma. Por eso era mixto. Y les dije en el ejemplo, lo estaba revisando y dije, por ejemplo, si hacemos la división de 15 entre 10 te da 2 y te sobran 5. Que esta era la operación de residuo, el residuo era 5. Bueno, en realidad 15 entre 10 te da 1 y te sobran 5. O si lo quería ver del modo que lo estaba pensando, era que 15 entre 5 es igual a 2. Bueno, es igual a 3. Si mejor cerramos el ejemplo a un 13, decimos 13 entre 5 es igual a 2 y te sobran 3. Ese te sobran 3 es el residuo, que es la operación MOD, MOD que está aquí señalada. Y comentamos que en Excel eso se mencionaba con esta operación que está aquí, que es el residuo, ¿no? Entonces íbamos generando el residuo y eso lo dividíamos entre el factor M y nos generaba un número entre 0 y 1. Y que ya vimos que tiene un ciclo por ahí más o menos grande. Ya no recuerdo cuánto era el ciclo, pero sí nos daba una generación bastante extensa de números aleatorios. Y que tenía un valor P de 0.98, lo cual es bastante alto. Era digamos a un generador de números aleatorios basados en una fórmula congruencial lineal mixta bastante aceptable. Bien. Ahora, el siguiente tema, de hecho aquí déjame ponerle, voy a poner el nombre aquí de generador congruencial. Ok. Ahora vamos a ver cómo funcionaría con el generador que proporciona Excel. Vamos a ponerlo por aquí. Le voy a dar mover o copiar, crear una copia a la etiqueta. ¿Sí? Y ya hice una copia. Aquí tengo mi primera etiqueta, el trabajo que hicimos en el video pasado, y aquí vamos a hacer un trabajo nuevo, que aquí va a ser generador de Excel. Okay. Y está muy sencillo. Básicamente la fórmula es aleatorio abres paréntesis y cierras paréntesis. Y ya podemos prescindir de esto. Y de hecho podemos prescindir de esto otro. Muy bien. Entonces ya tenemos, aquí ya generamos 1000 números aleatorios entre 0 y 1 con la fórmula de aleatorio que en este momento les estoy mostrando. Este número, esta generación en realidad tiene dos parámetros. Por lo pronto voy a capturar aquí dos. Okay. ¿Por qué dos parámetros? Porque una distribución uniforme tiene dos parámetros. Es uniforme entre un número A y un número B. Ahí están los dos parámetros. En el caso que estamos viendo es una generación de números aleatorios entre 0 y 1. Entonces ahí están los dos parámetros, el 0 y el 1. Vamos a revisar así rapidito cómo quedó el histograma. Es un histograma, hay 1000 lecturas, efectivamente. El valor máximo observado, casi 1. El valor mínimo observado es un 0. El rango es igual a 1. Todo parece estar bien. 11 categorías. Suman 1000 lecturas.
Aquí hay una prueba de frecuencias. Y la prueba de frecuencias nos dice que no se puede que la... ok. Le voy a falta corregir el título. Además, le voy a poner nada más en distribución. Uniforme. Ok. Para poder completar el modelito le voy a poner un parámetro A y un parámetro B. Estos dos parámetros ya no van a funcionar. Vamos a quitar estas leyendas de aquí. Y les voy a poner primero entre 0 y 1. Es más, voy a hacer una prueba entre 10 y 20. Uniforme entre 10 y 20. Ok, y entonces vamos a ver si genero un número entre 0 y 1. Cuando sea 0 quiero que sea 10, cuando sea 1 quiero que sea 20. Entonces la fórmula va a ser 10 más el aleatorio que yo genere multiplicado por la diferencia de 20 menos 10. Muy bien. Y vamos a anclar el B4 en este caso, el B5 y el B4. Lo voy a anclar para que a la hora que lo copie para abajo, ahí está ya. Acuérdense del truquito este de que le das doble clic al botoncito verde que está aquí abajo de la celda y ya lo copia hasta mero abajo. Ok. Voy a hacer una pequeña pausa. Perdón, listo, continuamos. Tengo una gatita que andaba caminando arriba del piano y estaba haciendo algo de ruido. Bien, entonces les decía, bueno, aquí ya generamos números entre 10 y 20. Vamos a ver, valor máximo observado 19.98, mínimo observado 10.001. Está muy bien, entre 10 y 20. El promedio 14.91, o sea casi 15. Si yo vuelvo a generar los números, ahí vemos que el promedio se mueve alrededor de 15. Le estoy dando con F9 para que vuelva a calcular. Como estoy usando el generador de aleatorios de Excel, cada vez se calcula e inventa números nuevos. ¿Okay? La desviación estándar 2.87. A rato que veamos distribución normal vamos a ver el sentido que cobra este rango entre 6. Aquí podemos ver la gráfica. Vemos cómo tiende a ser una distribución uniforme, aunque la verdad, si lo comparo con el generador congruencial que hicimos, bueno, aquí no hace recálculo porque no estoy utilizando el generador de aleatorios de Excel, pero si vemos esta distribución, parece ser, tiene una P de 0.98 y el generador de Excel se ve más irregular. La P que tiene es de, en este caso, 0.12, 0.87, 0.36, 0.20, 0.4. Pues esto nos da la impresión de que no es tan buen generador de números uniformes el generador de Excel. Bueno, aquí estamos entre 10 y 20, voy a hacerlo entre 0 y 1. Ok, aquí vemos donde ya se corrigieron los valores. El valor máximo casi 1, el valor mínimo casi 0, el promedio es casi 0.5, ahí lo vemos, está alrededor de 0.5. Cuando le doy recalcular, pues vemos que está alrededor de 0.5. Bueno, bien, ya lo dejamos otra vez entre 0 y 1 y voy a empezar a probar. Voy a tratar de obtener, por suerte, un valor de P alto.
.67, algo que pase .8. Hace rato hubo uno arriba de .8. Quisiera obtener otro. Este es muy bueno, .98. Entonces lo que voy a hacer es guardar esta generación de aleatorios. Aquí le voy a hacer un copy paste al lado. Muy bien. Aquí copié a un ladito esa generación que resultó ser muy buena. Vamos a ver. Voy a copiar esta aquí para guardarla y voy a copiar esta acá. Un valor P de .97, vamos a ver la gráfica, a ver cómo se ve. Pues se ve que es bastante más uniforme. Si vemos la prueba de frecuencias, tenemos que la sumatoria de chi cuadrada es de 2.2. La chi cuadrada crítica es de 15.51. No se puede rechazar que la distribución de probabilidad corresponda a una distribución uniforme. Aquí sería bueno agregarle corresponda déjalo así. Vamos a distribución uniforme. Entonces ya tenemos una generación de números uniformes aleatoriamente distribuidos entre 0 y 1, que nos da un buen índice, un buen valor de P, el mejor valor de P que hemos podido conseguir. Entonces voy a regresar esta fórmula aquí y la voy a volver a copiar hasta abajo. Entonces ya estoy de vuelta con mi generación de números aleatorios uniformemente distribuidos. Aquí voy a hacer tantito esta gráfica para acá para que no estorbe, y luego ya veremos cómo utilizamos esta buena generación de aleatorios, ¿no? Bueno, ya tenemos una distribución uniforme con parámetros entre 0 y 1. Yo creo que podemos pasar a una distribución binomial. Vamos a recordar, la distribución binomial es una en la que hay una probabilidad de éxito o fracaso de un evento, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí. Aquí le voy a dar es mover o copiar. No, ¿saben qué? Vamos a hacer primero mejor la generación de una distribución normal. Entonces, mover o copiar. Creamos una copia, la ponemos aquí al final, una etiqueta nueva, una hoja nueva. Vamos a poner distribución normal. Okay. La distribución normal tiene dos parámetros, tiene una media y una desviación estándar. Ok, vamos a poner una media de 50 y una desviación estándar de 10. Ok. Vamos a hacerlo. A lo mejor lo hacemos de dos maneras. Aquí voy a aprovechar la columna XY.
Aquí lo voy a poner y voy a borrar este de acá. Aquí lo voy a poner aleatorio B, como decía, alternativa B del aleatorio, ¿no? Y aquí vamos a poner primero un aleatorio normal. O sea, el aleatorio con aleatorio, abro paréntesis, cierro paréntesis, es el que voy a poner aquí. Ok. Lo que voy a hacer ahora, creo que aquí vendría bien presentarles una gráfica de distribución normal. Voy a abrir aquí el Google. Vamos a poner una distribución normal. Muy bien. Podemos ver aquí en las imágenes una que nos pueda servir, esta mera. Esta. Aquí está. Muy bien, la distribución normal ya la hemos platicado en varias ocasiones. Tiene dos parámetros. Una es esta media y el otro parámetro es esta desviación estándar, ¿sí? O varianza cuando es al cuadrado, ¿no? Tenemos que en una distribución normal las distribuciones de probabilidad acumulada de la media y una desviación estándar es 34.1. O sea que entre la media y más menos una desviación estándar tenemos el 68.2% de las observaciones. ¿Okay? Luego tenemos que entre más menos 2 desviaciones estándar vamos a tener, dijimos, el 68.2, el 13.6 de un lado más el 13.6 del otro nos da un 27.2 más 68.2 nos va a dar, voy a hacerlo aquí rapidito, o sea, tenemos el 34.1 por 2 más el 13.6 por 2, tenemos el 95.4, o sea, entre más menos 2 desviaciones estándar tenemos el 95.4, más menos 3 desviaciones estándar vamos a sumar ahora el 2.1 de cada lado, nos da el 99.6. O sea que entre más menos 3 desviaciones estándar, casi que ya tenemos todo. Tenemos el 99.6 y sigue creciendo, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 1. Y vamos a buscar la función acumulada. Observen esto. Desde menos infinito hasta la media, vamos a tener un 50% de la distribución acumulada, ¿sí? O sea, toda esta área que está bajo la curva, desde menos infinito hasta la media, va a ser un 50%. Entonces, vamos a generar un número, bueno, y de aquí, y de menos infinito hasta más infinito, pues el 100%, ¿no? Entonces, vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 1, o sea, entre 0 y 100%, vamos a hacer la función inversa, o sea, generamos el número aleatorio entre 0 y 1, buscamos el área bajo la curva a la que corresponda, ¿sí? Y entonces consultamos el valor de z o de la normal que nos interesa, que estamos buscando. O sea, en vez de darle, si se fijan, cuando uno consulta las tablas de la normal, tú le das un número de valor de z y te dice una probabilidad acumulada. ¿Okay? Vamos a hacer lo contrario, vamos a proponerla mediante un aleatorio, vamos a proponer la probabilidad acumulada y entonces vamos a obtener el valor de z o su equivalente si es que no es estándar. Entonces regresamos a la hoja en Excel, va a ser esta, muy bien.
ya generamos un número aleatorio. Entonces vamos a insertar aquí una función, creo que es la inversa, inversa de la normal. Aquí está. Me pide primero la probabilidad. Esa probabilidad va a ser el aleatorio. La media va a ser la media que le estoy proponiendo, de 50 en este caso, y la desviación estándar va a ser la desviación estándar que estoy proponiendo para la generación. Cierro, ok, y hago aquí el doble clic en el botón verde, ok, y ya tengo una generación de números normalmente distribuidos con media 50 y desviación estándar 10. Ahora, tengo un valor de P muy malito, hay que, ahorita les digo qué es lo que voy a tener que corregir. Bien, aquí tengo un valor máximo de 88.3 y un valor mínimo de 19.5. Vamos a ver qué hubiera sido el 50 más 3 veces la desviación estándar, me da 80, y el 50 menos 3 veces la desviación estándar me da 10. O sea que los valores máximos y mínimos observados van a ser alrededor de 80 los máximos y alrededor de 20 los mínimos. Okay, vamos a ver acá. Muy bien, 81, 17, 85, 19, 80, 21, 85, 12 y así, ¿no? El rango es el máximo menos el mínimo. El ancho de columnas, todo el ancho de las columnas del histograma se sigue respetando, va a ser igual. Ok, pero vean esto, la desviación estándar es 9.98 y el rango entre 6, 9.98. Voy a repetir el cálculo. Si se fijan, cuando tengo una distribución uniforme, una distribución normal, el cálculo del rango, o sea, acuérdense que el rango es el mínimo menos el máximo observado, dividido entre 6, se aproxima mucho a la desviación estándar. Y la explicación pues está en la gráfica que acá les acabo de mostrar. Si se acuerdan, entre menos 3 y más 3 veces la desviación estándar estaba el 99.6% de las observaciones. O sea, que es muy probable que el mínimo observado se parezca a la media menos 3 veces la desviación estándar, y muy probable que el máximo observado se parezca a la media más 3 veces la desviación estándar. Por eso el dato de rango entre 6 tiende a parecerse mucho a la desviación estándar. Entonces, pues ahí lo tienen para cuando se les ofrezca hacer un cálculo rápido o que no tengan manera de calcularla precisamente. Si es una distribución normal, la pueden aproximar mucho con el rango entre 6. Ok, vamos a ver ahora el histograma. Está acá abajo. Aquí tenemos muy claramente la campana de Gauss en las barras azules, ¿sí? Y la frecuencia acumulada. Pero la frecuencia esperada, tenemos aquí, vamos a verla. Esta frecuencia esperada corresponde a una distribución uniformemente distribuida. Entonces, al estar comparando una distribución normal con una esperada uniforme, pues obviamente nos va a dar un valor de psi cuadrada muy alto, porque pues definitivamente no es. ¿Okay? Porque definitivamente no es una distribución uniforme. ¿Okay? Entonces tenemos que poner la frecuencia esperada para una distribución normal. Y para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner vamos a calcular primero un valor que voy a poner por aquí por afuera. Voy a poner aquí distribución normal.
Aquí está distribución normal. Aquí, si se fijan, no va a ser la inversa, va a ser la... Ok, primero me pide la X, voy a calcularlo para el límite inferior. Ok, la media, que es esta, y la desviación estándar, que es esta otra. Ok. Bien. Muy bien. Pocos argumentos, a ver. Que si es acumulado, sí. Verdadero, sí. Para que sea la acumulada. Ok. Entonces aquí tenemos un valor muy pequeñito, pues prácticamente despreciable. Ok, vamos a hacer la prueba entonces. Si es tan despreciable, sí, yo creo que podemos hacer la prueba directo. Entonces vamos a hacerla aquí. Otra vez. Este va a ser igual a la distribución normal vamos a ponerle esta vez de X el límite superior del histograma. Ok, la media va a ser la media observada aquí, la desviación estándar puesta aquí, y la vamos a poner verdadero para que haga la acumulada. Ok, 2%. Aquí ya dio más alto. Esta no debería... Vamos a ver. Sí, es que esta falla, es como está cambiando los límites del histograma, está actualizando la frecuencia esperada. No, sí está bien que lo cambie. Entonces aquí abrimos un poquito. En este caso entonces sí nos va a convenir restarle la acumulada que está aquí del límite inferior. Ok, y ahora sí, estamos viendo la cantidad de observaciones que debería haber en la primera categoría, o sea, de 21.719 a 27.41, estamos con esto calculando la acumulada hasta 27.41, aquí lo pueden ver, ¿sí? Y le estamos restando la acumulada hasta 27.719, ok. Entonces, para la siguiente... Muy bien. Vamos a restarle. O sea, la copié hacia abajo y le voy a restar la acumulada hasta el límite anterior. Okay. Pero siempre le voy a tener que restar la acumulada hasta el límite inferior de la primera categoría para que sea nada más... No, miento. Le voy a restar la anterior. Le voy a restar siempre el límite inferior de la primera categoría. Entonces copio esto hasta abajo. Ok, le voy a poner en caso de error que me marque 0. Si punto error. Que le ponga un 0. Ahí está ya. Y aquí tengo la acumulada hasta 99.7,
y hasta ahí. Y entonces, ahora sigue la frecuencia esperada acumulada, pues va a ser igual a este número de aquí, a este porcentaje de frecuencia esperada, multiplicado por el número de observaciones, que son 1000. Muy bien. Y vamos a repetir la protección. Vamos a darle si esta etiqueta es igual a espacio en blanco, entonces me haces un espacio en blanco, y si no, me haces el cálculo. Doble clic. Y aquí deberíamos haber hecho lo mismo entonces. En vez de error, vamos a ponerle si esta etiqueta es igual a espacio en blanco, entonces damos espacio en blanco. Si no, hazme el cálculo y sería hasta aquí. Vamos a ver. Sí, igual aquí le podemos haber quitado estos paréntesis. Digo, como quiera funciona, pero mejor hacerlo como corresponde. Ok, y ahora sí no le pone 0, simplemente no pone nada. Ya tengo el acumulado, que llega hasta 998.6, el esperado. Y entonces, esta frecuencia esperada por categoría, aquí va a ser igual a este número, a la frecuencia esperada acumulada, y en el caso del que sigue va a ser igual a este número menos la frecuencia esperada acumulada anterior. Ok, me faltó poner la protección. Lo voy a poner a partir de aquí. Si este número es un espacio en blanco, pongo un espacio en blanco, si no, hazme el cálculo. Muy bien. Ya tenemos una frecuencia esperada que si observamos tiene forma de la normal. Y bueno, voy a cambiar el título que tengo al principio, voy a poner distribución normal. Ahí está, tengo hay mejores valores de P. Ahorita hacemos una prueba con el aleatorio B, pero si nos vamos a ver el resultado de P, nos da que no se puede rechazar que la distribución de probabilidad corresponda a distribución normal. De repente sí rechaza, se rechaza, ¿sí? Porque ahí de un valor de P de 0.03, o sea que si yo rechazo que es una distribución normal, tengo un 3% de oportunidad de equivocarme, o sea, muy poca posibilidad de equivocarme, por lo tanto rechazo. Pero pues vuelvo a calcular y de repente tenemos mejores números. Ahora, ¿qué pasa si utilizo el número aleatorio que yo vi que era una buena generación de aleatorios? O sea, este que guardé aquí. O sea, en vez de la función de aleatorio, le voy a poner el número aleatorio que yo vi que era una buena generación de números aleatorios. Me da un 0.7. Aquí en este caso, si lo doy F9 ya no va a cambiar porque está fijo.
y pues me va a dar un valor de P de 0.7, y obviamente me da que no se puede rechazar que sea una distribución normal. O sea que es un buen generador de aleatorios uniforme, me da una buena generación de números normales. Sería muy bueno de pronto aquí ponerle una gráfica de la frecuencia esperada. Vamos a ver dónde la podemos poner. Vamos a ver dónde están los datos. Seleccionar datos. Aquí están los datos. Ok. Lo voy a poner aquí. Frecuencia observada. Frecuencia esperada, que es esta. Aquí un doble clic, estoy buscando darlo. Ahí está. Y lo que puedo hacer ahora, me vengo acá a la gráfica, le doy seleccionar los datos, que es desde aquí, aceptar, entonces me faltan las opciones de gráfico. A ver, aquí está. Le di cambiar tipo de gráfico. Lo único que voy a hacer es que voy a meter esta frecuencia esperada, la voy a poner en el eje primario, ok, y el porcentaje acumulado en el eje secundario. Ok, ahora aquí ya tenemos un histograma de frecuencia con la frecuencia observada comparada con la frecuencia esperada, y vemos que se ajusta bastante bien, se parece bastante. Ahora, ¿qué pasa otra vez si me regreso aquí a ponerle el aleatorio para que calcule cada vez? Yo voy a hacer la gráfica. Obviamente cada vez que calcule va a ser otra gráfica nueva. Y pongamos, o sea, que hacia la izquierda. Por aquí le voy a poner el valor de P que estoy obteniendo. Este valor de P. 0.01 es un valor. Ahí, por ejemplo, con un valor de 0.01 de P, el que está aquí, hubiera sido rechazar, que es normal. Y podemos ver que hay mucha diferencia entre la frecuencia esperada y la frecuencia observada. La frecuencia esperada es esta línea naranja, y la frecuencia observada, esta línea azul, la observada. Entonces, vuelvo a generar, ahí tengo 0.38, un poquito mejor, 0.75, este es un mejor número. Es un mejor número para una generación de números distribuidos normalmente. 0.01, aunque todavía se parece, pero tiene sus diferencias. Aquí, vamos a ver, hay un detalle también que hay que buscar. ¿Cuál es el mínimo número de observaciones? No, todos son más de 5. No, está bien. Es muy importante que este número de observaciones por categoría sea mayor a 5. ¿Okay? Entonces sí, efectivamente, ahí rechazaría que es una distribución normal. Ahí aceptaría que es una distribución normal. Ahí aceptaría que es una normal. Mientras no baje de punto, ese es un número bastante bueno de distribución normal.
una P de punto 93. Mientras no sea menos de 0.05 el valor de P, no puedo rechazar que sea normal. Ahí sí, ahí tendría que rechazar que fue una normal. Okay. Bien, pues vamos a parar aquí el video. Lo que les correspondería en todo caso sería empezar como lo hicimos aquí, desde el generador congruencial, hacer el generador con el Excel y luego hacer una generación de una distribución normal. Muy bien, pues muchas gracias.